El trueno nació antes del amanecer. Las nubes, negras como ceniza, cubrían el Cusco cuando Pachacútec despertó del sueño que cambiaría el destino del mundo. Vio hombres de piel pálida que cruzaban un océano que no existía en sus mapas. Escuchó el llanto del sol y comprendió que los tiempos del oro y del maíz serían puestos a prueba. Rimac, el sacerdote, sintió la misma visión en los templos del fuego. Mama Ocllo habló de un Pachacuti, el gran vuelco. Nadie se atrevía a decirlo, pero todos lo sintieron. Algo venía del horizonte donde muere el día. Pachacútec miró al cielo rojo y preguntó al viento si los dioses aún estaban con ellos. ¿Era una advertencia o una promesa? ¿Un nuevo sol o el principio del fin? ¿Quién escucharía la voz del fuego cuando los hombres del mar llegaran? El eco del trueno no se había extinguido cuando los sabios se reunieron en la cámara del sol. El aire olía a piedra húmeda y a miedo. Pachacútec habló con voz firme, pero en sus ojos ardía la duda. He visto el mar abrirse como un espejo, dijo, y de su fondo surgieron casas que flotan y hombres de piel de luna. Los sacerdotes guardaron silencio, pues sabían que el Inca no mentía. Rimac sostuvo un cuenco de fuego y vio en su llama figuras que avanzaban con metales brillantes. Mama Ocllo cerró los ojos y sintió el pulso de la tierra acelerarse, como si el propio Inti contuviera la respiración. Afuera, los truenos sonaban como tambores del destino. Nadie sabía si aquello era un presagio de castigo o de renacimiento. Solo el silencio respondió. 3 días después, llegó Cusi desde el norte, exhausto y cubierto de polvo. Traía en sus ojos la distancia de las montañas y en su voz el temblor del miedo. Contó que en los lagos del Antisuyo el agua había brillado con fuego blanco y que los animales huían sin razón. Los sabios lo escucharon con atención, y Rimac comprendió que las señales del cielo ahora caminaban sobre la tierra. Pachacútec lo miró en silencio, y en su rostro se dibujó la sombra de la profecía. El tiempo de los hombres que no conocen el sol se acerca, murmuró. Mama Ocllo le ofreció agua bendita, pero el Inca la dejó caer sobre la piedra. En ese instante, el fuego del altar se extinguió por sí solo, y todos comprendieron que los dioses ya habían hablado. Esa noche, el Inca soñó con un lago inmenso donde el cielo se hundía. En sus aguas flotaban serpientes de hierro y hombres con ojos del color del hielo. El sol lloraba sangre y se ocultaba detrás de una nube de humo. Pachacútec quiso hablar, pero su voz fue arrastrada por el viento. Entonces apareció el mensajero blanco, su forma resplandeciente reflejada en el agua. «No temas», dijo sin mover los labios, «pues el fin no es castigo, sino cambio». Cuando el Inca despertó, el amanecer tenía un silencio extraño. Las aves no cantaban, y el aire olía a cobre y destino. Al amanecer, Pachacútec subió solo al templo de Inti. Los rayos del sol apenas tocaban la piedra, temblorosos como si dudaran entrar. Arrodillado ante el altar, el Inca ofreció su corona de oro puro y habló al fuego. Si el destino es inevitable, haz que mi pueblo lo reciba con dignidad. Una lágrima resbaló por su mejilla y cayó sobre el metal ardiente, chispeando como una estrella. Desde lo alto del templo, Rimac y Mama Ocllo lo observaron en silencio, comprendiendo que el rey había aceptado la verdad. El sol brilló más fuerte, y durante un instante pareció responder con un destello que envolvió al Inca en luz pura.
Así comenzó la profecía que viviría 100 años antes del primer barco. El amanecer trajo un resplandor distinto. El sol parecía mirarlo todo con sospecha, como si buscara entre los mortales a quien culpar por lo que estaba por venir. En los templos, los sacerdotes decían que Inti ya no sonreía igual. Rimac subió a la terraza más alta con sus cántaros de fuego, intentando leer en las llamas el mensaje del dios. Pachacútec lo observó desde abajo, con el corazón dividido entre la fe y el miedo. Mama Oglio tocó la piedra del templo y sintió que estaba tibia, viva, palpitante. En el horizonte, una franja blanca se extendía sobre el mar, una línea que nunca antes había existido. El sol, cansado, parecía parpadear, y cuando su luz titubeó, los pájaros del valle callaron al unísono. El mundo, por un segundo, dejó de respirar. Una noche sin luna. El cielo habló. No fue trueno ni viento. Fue un murmullo que bajó desde las estrellas, como si el universo respirara palabras. Rimac se arrodilló en el patio del templo y alzó los brazos. El tiempo se abre, dijo, y lo que viene no tiene rostro ni nombre. Pachacútec, envuelto en su manto oscuro, escuchó con el alma tensa. Mama Oglio colocó hojas de coca en el fuego, y el humo formó figuras que danzaban sobre el altar. En ellas vieron hombres con extrañas vestiduras, animales nunca vistos, y un río que se convertía en mar. Nadie se atrevió a hablar. El cielo parecía más cerca que nunca, y sin embargo, más ajeno que antes. Al amanecer, los mensajeros trajeron un relato imposible. El río de Umayú corría hacia atrás. Los peces flotaban confundidos, y los árboles del borde parecían inclinarse al revés. Pachacútec viajó hasta allí, guiado por Rimac y Mama Oglio. El agua brillaba como espejo vivo, devolviendo rostros que no eran los suyos. El tiempo se ha doblado, murmuró el sacerdote. El Inca miró su reflejo y vio en él a hombres vestidos de hierro, con ojos del color del cielo, que avanzaban entre relámpagos. Intentó tocar el agua, pero ésta se apartó de su mano. En el reflejo, una ola creció y tomó forma humana. El mensajero blanco, sonriendo con tristeza. Luego todo se disolvió en espuma. El Cusco amaneció sin canto. Ni un solo pájaro surcó el cielo. Los sacerdotes corrieron por las calles, temiendo que Inti hubiera abandonado su vuelo. Pachacútec subió al templo mayor y miró el valle. Todo era quietud. Rimac encendió el fuego sagrado, pero la llama no producía calor. Mama Oglio, con lágrimas secas, dijo que el espíritu del aire había huido del mundo. Entonces, del horizonte, un grupo de cóndores descendió lentamente, batiendo las alas con un sonido hueco. Se posaron frente al Inca y bajaron la cabeza, como si rindieran tributo. En ese gesto mudo, todos comprendieron. Los dioses también temían lo que estaba por venir. Esa noche, en la cumbre del Apu Sacsayhuamán, Pachacútec realizó el rito prohibido, hablar directamente con los dioses. Con sangre de llama dibujó un círculo en la roca y ofreció su nombre al cielo. Rimac y Mama Oglio lo acompañaron, temblando ante la magnitud del acto. Entonces el fuego se elevó en una columna blanca, y de ella surgió una voz. Tu linaje no verá el fin, pero sentirá su sombra. El Inca cayó de rodillas, comprendiendo que su visión era cierta. Mama Oglio lo sostuvo, y Rimac selló el juramento con un canto antiguo. El viento se detuvo, y por un instante
el mundo quedó suspendido entre la fe y el destino. Los pescadores del sur regresaron con los ojos vacíos. Dijeron haber oído voces dentro de las olas, palabras en una lengua que nadie conocía. El mar se había vuelto espeso, pesado como mercurio. Pachacútec ordenó a Rimac viajar hasta la costa para leer los signos. Cuando el sacerdote llegó, el horizonte temblaba. Cada ola que rompía traía un sonido metálico, como si el agua escondiera hierro. Rimac encendió su fuego sagrado, pero el viento lo apagó al instante. El cielo se tornó gris y el olor a sal se mezcló con el de sangre. «El mar está despierto», susurró, y en la espuma juró ver por un instante la sombra de un casco brillante avanzando hacia la orilla. Esa noche, mientras Rimac dormía en la arena, el fuego del cielo volvió a hablar. Entre las olas surgió el mensajero blanco, su cuerpo hecho de luz líquida, su voz sonando dentro del corazón. «El ciclo termina», dijo, «y lo que llega no puede ser detenido». Rimac tembló. «¿Son hombres o dioses los que cruzan el mar?», preguntó. El ser lo miró sin responder y solo extendió la mano hacia el horizonte. Allí, una línea de estrellas se reflejaba en el agua, formando una ruta hacia el este. Cuando Rimac despertó, no había huellas ni señales de fuego, pero el eco de aquella voz seguía latiendo en su pecho como un segundo corazón. Cuando Rimac regresó al Cusco, su rostro ya no era el mismo. Traía en los ojos la distancia del océano. Reunido con Pachacútec y Mama Ocllo, relató lo ocurrido. El Inca lo escuchó sin parpadear, comprendiendo que el mensaje ya no era un símbolo, era un destino. «Entonces», dijo el gobernante, «el fuego habló verdad». Mama Ocllo colocó una piedra blanca sobre el suelo y dijo, «que la memoria de este aviso no muera». Nadie volvió a hablar. Afuera, el viento soplaba sin dirección. En los muros del templo, el reflejo del sol se apagaba lentamente, como si hasta la luz temiera quedarse. Esa noche, Mama Ocllo soñó con un niño cubierto de ceniza. El pequeño llevaba en la mano una concha marina, y de ella salían voces de hombres que cantaban en lenguas ajenas. «Dile al sol que me prepare camino», dijo el niño, y al hacerlo, su rostro se convirtió en el de Rimac, luego en el del Inca, y por último, en el del mensajero blanco. Mama Ocllo despertó con un grito. Pachacútec la encontró temblando frente al fuego. «Los dioses mezclan los rostros», dijo ella, «porque el destino ya no distingue entre hombre y mito». Afuera, las montañas resonaban con un sonido nuevo, un murmullo que parecía venir del mar. Pachacútec ascendió solo al templo del sol al caer la tarde. Desde allí vio el horizonte teñirse de un rojo profundo y comprendió que el tiempo que había visto en sueños ya había comenzado. «No temeré a lo que viene», murmuró. «Solo temo que mis hijos olviden». Con una daga de oro cortó una hebra de su manto y la ofreció al fuego, jurando que su linaje guardaría memoria del mar y de su voz. Cuando el viento sopló, el humo formó figuras que se disolvieron hacia el oeste. Allí donde el cielo tocaba el agua, una última chispa brilló, como si los dioses respondieran al juramento con una promesa de su propia eternidad. El día amaneció claro, pero el sol titubeó en su ascenso. Por un instante, su luz se quebró en miles de fragmentos, como si el cielo hubiera sido herido. Los guardianes del templo corrieron a avisar al Inca, y Pachacútec subió al altar con el corazón encogido. Rimac lo esperaba con el fuego sagrado encendido, aunque sus llamas danzaban al revés.
hacia abajo. Mama Ocho levantó la vista al cielo y vio cómo el disco solar se apagaba lentamente, dejando un aro de sombra. «El sol tiene miedo», susurró. Nadie respiró. En ese silencio imposible, el mundo pareció quedarse suspendido entre la vida y la oscuridad. Cuando la luz volvió, el Inca comprendió que el ciclo había comenzado su final. Esa noche, el fuego del templo ardió blanco y frío. Rimac lo contempló sin comprender. «No calienta, pero vive», dijo. Mama Ocllo se acercó, extendió la mano y sintió un pulso dentro de la llama, como si tuviera corazón. Pachacútec observó en silencio. El fuego, símbolo del sol, sí había vuelto inmortal e inútil a la vez. Era un reflejo de su propio destino. «Inti se esconde en su propia luz», murmuró el Inca. Los sacerdotes temblaron, pues sabían que el fuego blanco era señal de cambio irreversible. Esa noche, el Cusco no durmió. En cada hogar, las antorchas ardieron solas, sin ser encendidas por nadie. Un rayo cayó sobre el Apu Pachatusan sin que hubiera tormenta. La montaña se partió con un rugido que hizo temblar los templos. Los sabios corrieron a consultarlo, pero Pachacútec no se movió. Ya lo esperaba. Rimac subió hasta la cima entre ceniza y humo. Allí encontró un cráter lleno de fuego azul. Dentro ardía una piedra que latía como un corazón. «El cielo ha dejado caer su sangre», dijo Mama Ocllo al verla. El Inca ordenó llevar la piedra al templo, donde fue colocada sobre un trono de oro. Desde entonces su brillo nunca se apagó, y cada noche lanzaba sombras que parecían rostros de otros mundos. Al colocar la piedra del rayo en el templo, el fuego blanco se tornó rojo como sangre recién derramada. El resplandor bañó los muros, y los dioses tallados parecieron moverse. Pachacútec cayó de rodillas. «El sol sangra por nosotros», dijo. Rimac sintió una lágrima arderle en la mejilla y Mama Ocllo cubrió el fuego con su manto para calmarlo. Pero la tela se consumió sin dejar ceniza. Afuera, el cielo se volvió del mismo color que la llama. Los pueblos del valle miraron hacia arriba y se arrodillaron sin saber por qué. En ese instante, el Cusco ardió con un resplandor que se vio hasta los confines del Tahuantinsuyo. Cuando la tormenta finalmente llegó, el trueno no vino del cielo, sino de la tierra. Pachacútec reunió a su pueblo frente al templo y levantó la piedra del rayo. «El mundo gira», proclamó, «y los dioses nos prueban». Rimac y Mama Ocllo lo acompañaron, mientras el cielo se abría en una espiral de fuego y lluvia. «Juro», gritó el Inca, «que cuando los hombres del mar lleguen, hallarán aquí el recuerdo del sol». El trueno respondió con un rugido tan fuerte que hizo temblar el suelo, y el fuego celestial cayó una vez más, marcando el inicio del último pacto entre los dioses y los hombres. Los vientos del sur comenzaron a hablar en lenguas antiguas. Los campesinos oían sus nombres entre los campos, y los niños soñaban con mares que nunca habían visto. Pachacútec bajó del templo para recorrer su imperio una última vez. En los valles, el aire llevaba el olor del metal húmedo, y las montañas devolvían ecos de un tambor invisible. «Los dioses preparan el camino», dijo Rimac. Mama Ocllo escuchó el murmullo del viento y sintió que era un lamento, una despedida. El Inca levantó la vista al cielo gris, y por un instante creyó ver nubes con forma de alas, flotando sobre el horizonte. «Todo está cambiando», murmuró. «Y el viento solo trae memorias». Ninguno de los tres habló más. El valle parecía guardar un secreto demasiado grande para los hombres. En el templo de Atunmarca, una piedra comenzó a emitir un sonido bajo, como un corazón que canta. Rimac fue el primero en oírla. «El mundo recuerda su principio»,
dijo. Pachacútec apoyó su mano sobre la superficie tibia y sintió vibraciones que parecían palabras. Mama Oco interpretó el ritmo como un mensaje de despedida. Lo que nació del sol volverá a él. El canto se extendió por el suelo, resonando en los muros, las vasijas, los huesos del aire. Afuera, los animales callaron. El sonido era tan puro que dolía. Cuando cesó, todos supieron que una parte del alma del imperio se había desprendido para siempre, viajando con el viento hacia el mar. Un niño apareció en los campos. Nadie supo de dónde. Su piel era morena, pero sus ojos claros como el cielo. Decía escuchar voces en las montañas, y cuando soplaba sobre una hoja, el aire respondía con melodías. Driak lo llevó ante el Inca. El viento me enseñó tu nombre, dijo el niño, sin miedo. Pachacútec lo miró con ternura, comprendiendo que los dioses ya hablaban a través de nuevas bocas. Mama Oclo sonrió, aunque sus ojos temblaban. Dijo. El Inca puso su mano sobre el hombro del pequeño y le susurró: cuando el mar traiga a los hombres blancos, dile al sol que yo lo esperé sin rencor. Entonces el viento se levantó, girando en espiral alrededor de ellos, como si el mundo escuchara. Esa tarde, el sol pareció detenerse sobre el Cusco. Los rayos cayeron rectos, inmóviles, bañando la ciudad en una luz de oro líquido. Pachacútec reunió a su gente en la plaza. El sol no se mueve, dijo, porque quiere mirarnos por última vez. Ruemac tocó el suelo y sintió un pulso, lento y poderoso. Mama Oclo elevó sus brazos y entonó el canto de despedida de los dioses. El silencio era tan profundo que podía oírse el latido de la tierra. Entonces, el sol brilló una última vez con fuerza, dejando una marca en cada rostro. Una marca invisible, pero eterna. El Inca levantó su cabeza hacia la luz, y el fuego reflejado en sus ojos habló sin palabras. Recordadme. Cuando el sol volvió a moverse, el Inca supo que su hora había llegado. Se despidió del templo y de los suyos. He visto el futuro, pero no viviré para temerlo, dijo. Rimac lloró sin sonido. Mama Oclo colocó una flor blanca en el fuego y cerró los ojos. El sol te espera, murmuró. Pachacútec salió al amanecer. Subió a la cima del Apu y se perdió entre la neblina. Algunos juran que el viento cambió de dirección ese día. Otros dicen que lo oyeron reír en las montañas, libre, luminoso. Nadie volvió a verlo, pero su nombre siguió flotando en el aire, llevado por cada brisa, por cada amanecer. Y cuando 100 años después llegaron los primeros barcos, el viento ya sabía sus nombres. Pasaron los años y el sol volvió a reír sobre el imperio. Los hombres olvidaron poco a poco las señales, pero la tierra no. En las cosechas, el maíz comenzó a crecer con formas extrañas. Algunos granos eran blancos como hueso, otros brillaban al sol como pequeñas lunas. Los ancianos decían que eran los ojos del Inca, vigilando desde el más allá. Drimac, ya envejecido, recogía una mazorca cada amanecer y la ofrecía al fuego sin decir palabra. Mama Osho cuidaba el templo en silencio, su cabello ahora gris, su mirada llena de recuerdos. En las noches de viento, ambos creían escuchar una risa lejana que descendía desde las montañas. «Es él», murmuraba ella, «el que vio el futuro y aún nos cuida». Una mañana, Rimac subió al templo para ver la piedra del rayo. Habían pasado décadas desde la última vez. Al entrar,
encontró el altar cubierto de polvo, pero la piedra aún brillaba, respirando en silencio. «No olvidas», susurró él. Al tocarla, un resplandor envolvió la sala y escuchó la voz del Inca. «El tiempo se cumple, pero mi palabra no muere». Rimac cayó de rodillas. Afuera, Mama Oko sintió el aire vibrar, como si el templo entero cantara. El sonido se expandió por las montañas, y por primera vez en muchos años, el fuego sagrado volvió a encenderse solo. La memoria del imperio despertaba. Un viajero llegó desde la costa con noticias que helaron los corazones. El mar rugía con voces humanas. Decía haber visto objetos flotando en el horizonte, blancos, enormes, moviéndose como criaturas vivas. Rimac escuchó en silencio. «El sueño del Inca», murmuró. Mama Oculo cerró los ojos. Una lágrima recorrió su mejilla. «Ha llegado el tiempo del mar», dijo. Los sacerdotes se reunieron, pero nadie se atrevió a nombrarlo. Esa noche, el viento sopló desde el oeste trayendo olor a sal y a madera desconocida. El silencio del imperio se volvió más pesado que nunca. Algo se acercaba. Algo se acercaba. Esa noche el templo quedó vacío. Rimac encendió por última vez el fuego del sol y se sentó junto a él. «Todo se cumple», dijo, «y lo que viene no puede detenerse». Mama Ocho se arrodilló a su lado. El Inca habló y la tierra escuchó. «Nuestro deber ha terminado». El viento sopló con suavidad, como una caricia. El fuego no ardía. Flotaba, suspendido, sin consumir nada. Rimac lo miró y sonrió. «El sol descansa», susurró. «Y nosotros con él». Cuando el amanecer llegó, el templo estaba vacío, pero el fuego aún seguía encendido, ardiendo sin sombra. Pasaron los días, los años, las generaciones. Los templos se cubrieron de hierba y los nombres se convirtieron en viento, pero el pueblo no olvidó. En las fiestas del solsticio, los ancianos contaban la historia del Inca que habló con el fuego y predijo el regreso del mar. Decían que cuando el viento soplaba desde el oeste, era su voz recordando: «No temáis al cambio, temed al olvido». En el horizonte el mar seguía brillando, esperando su hora. Y el viento, fiel mensajero del tiempo, continuaba llevando la memoria del imperio a quienes aún sabían escucharla. El mar amaneció cubierto de una neblina espesa. Los pescadores del norte fueron los primeros en verla, una línea blanca avanzando desde el horizonte, lenta, inmensa. Nadie comprendió su forma. Algunos pensaron que era una montaña flotante, otros que Inti enviaba su propia nave para visitar la tierra. Pero cuando el sol rompió entre las nubes, vieron las velas. 100 años habían pasado desde que Pachacútec habló del mar, y ahora el sueño se hacía carne. En las aldeas, los niños dejaron de jugar, los ancianos se arrodillaron. El viento, el mismo que había llevado su profecía, sopló hacia el este, como si saludara a los recién llegados. El tiempo del mito había terminado. Los hombres del mar descendieron de sus naves con pasos lentos, cubiertos de hierro y piel pálida. Los pueblos salieron a mirarlos desde los cerros, sin entender sus palabras, pero reconociendo sus rostros del fuego de los sueños. En sus manos traían cruces, espadas y espejos. Cuando uno de ellos levantó el espejo ante un niño, el pequeño vio su rostro y el del extranjero al mismo tiempo. ¡Pam! Rimac lo había dicho. El tiempo se dobla.
Aquellos hombres no parecían enemigos ni dioses, solo presagios caminando. Las montañas guardaron silencio. El aire olía a metal y promesa. El mundo acababa de cambiar. Cuando los extranjeros caminaron por la playa, un trueno estalló sin nube alguna. Los ancianos cayeron de rodillas, pues sabían que era la señal final. Y sabían que era la señal final. Desde lo alto de las montañas, el eco del rayo se extendió como un rugido del pasado. Mama Ogo había dicho que el trueno sellaría el destino. Las aves huyeron hacia el interior, y el mar se abrió con un destello de luz blanca. Algunos dijeron ver entre las olas la figura de un hombre con manto rojo y mirada serena. El Inca ha regresado, susurraron los más viejos. Pero el trueno volvió a sonar, y la visión se desvaneció entre espuma y fuego. Esa noche, mientras los nuevos hombres acampaban en la orilla, el fuego volvió a arder blanco. Los nativos lo vieron desde lejos, y en su silencio sintieron que el espíritu del sol los observaba otra vez. Un anciano recordó las palabras del Inca: cuando el fuego se vuelva blanco, el mundo se renovará. El fuego no quemaba, solo iluminaba, y en su centro danzaban figuras diminutas de oro, como recuerdos de una era que se desvanecía. Los conquistadores no lo vieron como señal, sino como simple llama. Pero el viento, fiel a los antiguos juramentos, llevó aquel resplandor montaña arriba, donde aún dormía la piedra del rayo. Y allí, por última vez, el imperio respiró. Cuando el primer barco lanzó su ancla frente a las costas del Tahuantinsuyo, el sol se elevó con un brillo diferente. No era ira ni tristeza. Era un amanecer nuevo, el comienzo del mundo que el Inca había visto en sueños. En los templos abandonados, el fuego blanco volvió a encenderse, y quienes lo vieron dijeron que dentro ardía la figura de un hombre sonriendo. El viento cruzó los Andes, descendió a los valles y llegó hasta el mar, repitiendo las palabras que el tiempo no había borrado. Nada muere, todo se transforma. Y así, mientras las naves se balanceaban sobre el agua, el espíritu de Pachacútec abrazó el nuevo sol que nacía, sabiendo que su profecía no era un final, sino un principio.